Bien, ahí estamos. Clase número 6, ¿sí? La clase pasada estuvimos viendo cómo probar con una punta lógica lo que era la conmutación de un transistor de potencia, como por ejemplo para manejar una bobina de encendido. Usando dos puntas lógicas, ¿sí? Hechas con cada una dos resistencias y dos LED, bien sencillo. Podíamos hacer una prueba, como siempre hablamos, relativa, ya que no estamos dando el consumo real, que es justamente muy diferente a lo que consume una punta lógica o una bobina de encendido. Una bobina de encendido dijimos que eh, la famosa ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, y si yo quiero saber el amperaje, la intensidad que consume un componente, el cálculo se hace a través de esa relación, donde si tengo un circuito de 12 voltios conectado a una resistencia de 0,5 ohmios, el consumo va a ser 24 amperes. Los 24 amperes no los consume en realidad porque el tiempo que se le da a la bobina de encendido masa, que la EQ es la que da masa, es de un valor muy bajo, ¿sí? De 2 a 4 milisegundos, y no da tiempo suficiente como para que el amperaje llegue a 24 amperes. Entonces, esa conmutación que nosotros hacemos no es para poner con una bobina real, ¿sí? Sino puedo monitorearla con algo de menor corriente, pero no sería una prueba 100% efectiva. La prueba siempre 100% efectiva se hace sobre el auto con todo conectado, y en el momento que haga la falla. Si el auto anda en dos cilindros, porque le falta la chispa a dos de ellos, acuérdense que la mayoría de las computadoras lo manejan de a pares. Por ejemplo, acá tenemos una máquina, es vieja ya, pero hay un montón. Vamos viendo más nuevas. Vemos que acá hay dos transistores de potencia. Este es un G7, ¿sí? Hay monopunto y multipunto de estas. Las que dicen, a ver si la cámara me toma, 1G7 SP.70.73, son computadoras monopunto. ¿Sí? 1G7.70, esto era, hay incluso en las etiquetas de Marelli te dice SPI, que es Single Point Injection. Esto venía en Palio, Siena. Esta en .70 en realidad es motor 1.4 que venía en FIA 1, Fiorino. Sí, viejas, viejas son, fíjate, del año 2000. Bueno, 20 añitos, ¿no? Pero nos sirve para ir entendiendo un poco la electrónica de estas unidades de control, porque hoy en día muchas siguen siendo similares, ¿no? Acá decía 1372, que es la cilindrada, un 1372 casi en 1.4, 178 es el motor o la versión. Y vemos acá otra, por ejemplo, que dice 1G7 SS63. Sí, también lo dice acá arriba. Este es 2003. Uno Palio directamente, 1300 MPI. ¿Sí? BZ es, porque esto es italiano, por más que la hagan en Brasil, la sigla está en italiano. ¿Y qué significa eso? A ver si alguien sabe. Esta está bastante destruida, por lo menos la carcasa. Y tiene una modificación hecha que ahora la voy a explicar. Benzina, correcto, Brian. ¿Cómo estás? Por lo tanto, bueno, si miramos las placas son prácticamente iguales. Sí, yo miro, a ver si hacemos suficiente zoom como para darnos cuenta que en realidad una tiene el transistor original que maneja el inyector es este grande de acá. ¿Cómo está, Johnny? Que este no lo tiene, se hizo una modificación. Y esta es una plaqueta de un sistema de inyección multipunto. Están puestas al revés en las carcasas. Multipunto tiene un transistor para el inyector 1 y 4 y otro transistor para el inyector 2 y 3. Cuando la computadora maneja de a grupos, ¿sí? Los
Inyectores se llama inyección de agrupo justamente. Si tuviera 4 transistores o un integrado, un driver que maneje los 4 inyectores, se llamaría el sistema secuencial. Y si fuera uno solo, ese se lo llama simultáneo, que los 4 inyectores dan pulso a la vez. Ahora, cuando es monopunto, o sea, tengo solo un inyector en el cuerpo de acelerador, ¿sí? Un inyector central, se lo llama SPI, Single Point Injection, y viene con un solo transistor. Este no es original. Las placas son iguales o muy similares, ¿sí? Por ejemplo, yo acá veo que esta tiene acá como para alojar a un diodo, que en realidad está acá, y esta no lo tiene. Hay versiones de hardware HW, cada vez que lean HW, a ver, pues no, esta no lo tiene. O en realidad tiene un código de barra acá abajo, que acá abajo debería decir hardware número tal, o a veces lo dice en la identificación de la EQ, pero no es el caso de ninguna de las dos, son demasiado viejas estas. Entonces, bueno, vemos que tienen componentes similares, por lo menos. Si miramos la parte de encendido, tiene 2 transistores también. Este es el que maneja el motor paso a paso, hoy vamos a hablar de ello, ¿sí? Aquí este tiene este integrado, este no lo tiene, ¿sí? No lo tiene, pero veo que tiene un integrado más chico, que ese puede ser, qué sé yo, purga canister, por ejemplo. Después tenemos este otro integrado, que ese es un multidriver, maneja los relay, maneja la luz de check también. Este es un elemento, un integradito, que es el que, digamos, hace que el microprocesador pueda dialogar o recibir y pedir información a la memoria principal, ¿sí? Por supuesto que los programas para monopunto y multipunto son diferentes. Y este que está acá, en estas 1G7 de Fiat, son el regulador de voltaje, ¿sí? Ahí tenemos el cristal, diferentes formatos físicos, uno es alto, el otro es bajo, pero vemos que son bastante similares. Y todos estos integraditos chiquitos que están acá, que siempre dudamos a ver de qué son, bueno, muchos son adecuadores de señal. O sea, sabemos que la computadora de inyección no puede directamente, o mejor dicho, el microprocesador, no la computadora, ¿sí? A veces nombro la computadora y me refiero al micro. El micro no puede tomar señales directas de un sensor como es el de temperatura de agua, ¿sí? Tiene que pasar primero a un conversor analógico digital, o sea, una señal que va cambiando su voltaje a medida que cambia la temperatura, tiene que ser convertida en una señal de pulsos de onda cuadrada, que es lo que entiende esto, ¿sí? Es una señal digital. Entonces, hay conversores analógicos digitales entre ellos para el sensor de RPM, temperatura de agua, temperatura de aire, el MAP, el sensor de vacío, sensor de presión absoluta en múltiple de emisión. Entonces, todo eso tiene que convertirse en digital para que el micro lo pueda recibir. Bien, perfecto. En las placas siempre decimos que nos podemos dar cuenta que dónde está el regulador de voltaje, o sea, lo puedo usar de referencia, pero no siempre hay que comprobarlo. Si yo no tengo información sobre la placa, generalmente busco los capacitores grandes, ¿sí? Fíjense que hay un capacitor grande acá, que este no lo tiene, y después tengo un capacitor acá grande y uno más chiquito que esto. ¿Cómo se llamaban estos amarillos? Medios marroncitos claros. ¿Se acuerdan? Transistores de, no, perdón, capacitores de tantalio, correcto. Ya habíamos dicho que la marquita que tiene de ese lado no es como la marquita esta que tiene de este lado el electrolítico, sino que la marca indica el positivo en el de tantalio y la marca indica el negativo en el electrolítico. No me pregunten por qué lo hicieron así, pero está hecho de esa forma. Bien, perfecto. Varias cosas. Vamos primero con el transistor de inyectores, ¿no? Las placas fueron hechas para poder trabajar, para
poder en fábrica, ¿no? En el armado, hacerlas monopunto o multipunto. Multipunto pusieron 2 transistores separados, en este caso, en este diseño, y en este otro era un solo transistor, ¿sí? De 11 patas, si no me equivoco, 2, 4, 5, 6, son 11. ¿Cómo está, José Luis? Entonces, ese transistor, normalmente el monopunto se quema y queda el inyector abierto. O sea, vamos a tener diferentes tipos de falla. Sí, siempre que hablamos de transistores de conmutación, como son los de encendido, como son los de inyector, eh, pueden pasar 3 cosas con respecto a su salida. Que nos quede mandando siempre masa, por más que el micro no maneje la base de ese transistor, siempre tengo masa. Entonces, cuando vos pones contacto y al inyector le llega el positivo, del otro lado, como está en corto masa el transistor, el inyector queda abierto, se inundan los cilindros de nafta. ¿Sí? Que muchas veces dicen, no, o sea, si le das arranque de uno, arranca, tiende a pararse, lo acelerás y acelerado va a funcionar, pero cuando lo desacelerás se para. Y después arranca ahogada o directamente ya no arranca con las bujías totalmente mojadas. En realidad, que un inyector te quede abierto el inyector, ¿sí? Que quede en corto el transistor de potencia. Ahora podemos hablar de eso también. Tomás, el osciloscopio cuando son pulsos de masa se conecta a la masa del mismo de los pulsos. Se puede tomar referencia con respecto a masa. Ahora les digo cómo tomar en el caso del inyector la mejor forma para darse cuenta que lo que está sucediendo con la señal. El transistor puede sufrir, digamos, con respecto a su salida, 4 fallos en realidad. Uno que quede en corto, mandando masa siempre, sin inundar los cilindros de nafta, o el cilindro que está justamente ese inyector. En este caso, si uno de los transistores se pusiera en corto y es un multipunto de estos, serían 2 inyectores que se llenarían de nafta. 2 inyectores, no, 2 cilindros. En este caso, que es monopunto, sería los 4. ¿Está? La conmutación de los pulsos de inyección para un multipunto, la computadora le da, cuando el auto ya está caliente, motor regulando, unos, en este caso de los de agrupo, 2,5 milisegundos. ¿Sí? Mientras que en el monopunto puede tener 1,4 milisegundos, 1,6. Y vamos a ver que los pulsos son diferentes. Como que acá el pulso es un pulso de masa y acá en este caso el multipunto con el integrado original, no con esta adaptación, que después la vamos a ver, el pulso es un solo pulso de 1 milisegundo, más o menos 1,2 milisegundos, y después lleva todo un tren de pulsos posterior. Con respecto a la pregunta de cómo sería el pulso, cómo hacer la medición con un osciloscopio, bueno, ya dijimos, el mejor banco de prueba va a ser siempre el tema del auto. Por lo tanto, lo que más convendría ahí sería medir en el auto a ver qué está pasando. Supongamos el primer ejemplo, que tiene los 2 transistores. Que vos tengas un entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, está todo conectado, yo tengo que medir dónde llegan las señales siempre en el auto, las señales llegan al inyector, así que voy a medir ahí. Lo ideal sería hacer esta forma de medición con osciloscopio. El osciloscopio siempre te va a medir en el eje vertical voltaje y en el eje horizontal el tiempo. La forma de conectarlo, supongamos que esta lo voy a hacer así para hacerlo más rápido. Esta es la bobina del inyector. Y que de un punto en un terminal del inyector tengo el positivo y del otro tengo el negativo. Sabemos que los pulsos de la computadora van a venir aquí.
Lo ideal sería conectar canal 1 del osciloscopio aquí, canal 2 del osciloscopio aquí. Porque puede ser que esté pasando, creo que esto ya no sé si lo expliqué, que lo que se esté cayendo en cada pulsación, cada vez que la computadora da el pulso de masa, lo que se esté cayendo sea el positivo. Y si yo mido solamente el pulso de masa que manda la EQ, que la punta de prueba la tenemos con respecto, normalmente el cocodrilo se usa con respecto a masa, ¿sí? Entonces, si yo tuviera esta medición, me podría encontrar con una señal de este tipo. O sea, en el punto negativo del inyector, ¿sí? Vamos a llamarlo 1, yo tengo un retorno de positivo mientras no esté el pulso de masa. Va a venir por el positivo este. Cuando aparezca el pulso de masa, esto tiende a irse casi cero, no se va a cero porque el transistor es un semiconductor, no llega a dar masa perfecta que entre masa y masa haya cero, sino que si el nivel de masa estaría por aquí, ¿sí? Un poquito más abajo del valor más chico de esto. Y cuando le salga el pico de tensión, dependiendo de la resistencia del inyector y a veces el mismo tiempo de pulso que le da, que va variando con las RPM y las diferentes condiciones de funcionamiento, motor frío, motor caliente, acelerando bruscamente, acelerando despacio, ¿sí? El tiempo de duración, el pulso de masa va a ir variando. Yo puedo tener este pulso y decir, bueno, está todo perfecto, pero no puedo observar si están bien los 12 voltios. O sea, si los 12 voltios están ausentes, voy a tener una línea de masa abajo. Que una línea de masa abajo puede ser o falta los 12 voltios o el transistor de potencia dentro de la EQ está en corto masa, porque siempre me está dando masa, entre masa y masa va a dar 0 voltios. Si yo en un canal, el canal 1, ¿sí? Tomo el negativo del inyector y en el canal 2, ¿sí? Tomo el positivo del inyector, yo descarto la posibilidad, supongamos que el 0 voltio lo tengo acá abajo en el canal 2, yo voy a tener que tener una línea prácticamente en la línea de tensión, 12 voltios, ¿sí? 12, 13,8, 14,2. Cuando aparece el pulso de masa, dependiendo de la resistencia, del circuito y todo, puede haber un pequeño piquito, que dijimos que ese pico, cuanto más pronunciado es porque peor está el positivo, o el inyector está consumiendo más corriente de la que puede pasar por ese circuito. Entonces se produce una caída de tensión, que no debería suceder. Yo prefiero hacer esta medición con respecto a la señal, o mejor dicho, al manejo del inyector. Pues estamos mirando la señal que manda la EQ y estamos mirando lo que pasa con el positivo. El positivo no debería tener caída de tensión o muy pequeña, ¿sí? Que de tal manera que no influya, pero cuanto más grande es esa caída de tensión, peor es la carga de electrones que va a tener adentro el bobinado del inyector. Imagínense en el bobinado del inyector como si fuera un balde que lo estoy llenando con agua. ¿Tá? Y se va, ese balde está pinchado, entonces pierde electrones, ¿sí? Y la carga es menor. Ahora, cuando vos medís entre positivo y negativo, o sea, lo que vas a cambiar es que usas un solo canal, ¿sí? Usas un solo canal del osciloscopio, pero en vez de poner el cocodrilo negro a masa, lo pones al positivo, la señal que vas a obtener es el resultante de las dos cosas. Es otra manera de medirlo. No está mal medido, ¿sí? Y voy a tener lo siguiente. Si la forma de medirlo ahora va a ser eh, no tomando en cuenta el positivo con otro canal, sino usando el mismo, yo lo que voy a tener es lo siguiente. O sea, la forma de medir, dijimos ahora, va a ser en el borne negativo del inyector, en el terminal negativo, con la punta de prueba, pero el cocodrilo, que normalmente lo ponemos a masa, lo vamos a poner ahora en el positivo. ¿Tá? De esa otra forma, vos vas a obtener la misma señal. Nada más que va a estar desfasada, porque acá vos tenías en
en este gráfico anterior, que cuando no había pulso de masa por parte de la computadora, recibías el retorno de tensión, ¿sí? Los 13 voltios, 14 voltios, em, ya como señal, porque estás midiendo con respecto a masa. Pero, en este caso, si vos lo tenés puesto así, solamente va a haber tensión cuando se esté energizando. Entonces, la línea, en realidad, si usas un solo canal, va a estar, bueno, en el 0 voltio. Ya empezamos con los problemas con el mouse. En el 0 voltio, ¿sí? El 0 voltio, cuando no haya pulso de masa, es donde se va a alojar la línea del osciloscopio. Porque para que aparezca los 12 voltios de retorno, o sea, debería haber aparecido el pulso de masa. Cuando aparece el pulso de masa, es igual, la señal es igual, nada más que está en la línea del 0, mientras que antes estaba en la línea de los 13-12 voltios, ¿sí? Es la misma señal, pero digamos que está bien. Si la señal te da bien, quiere decir que tanto el positivo como la masa está bien. O no, porque aquí no podés ver el positivo, porque justo cuando sucede la conmutación, el retorno, la conmutación, el pulso de masa te está indicando solamente el pulso de masa con respecto al positivo, está bien. Pero me queda medio oculto lo que pasa con el positivo en realidad. Ahí yo tendría que analizar si tengo otro grupo de inyector. Si el pico de tensión en los otros inyectores es más alto, es porque está cargando con más electrones. Y si el pulso de masa está bien o el positivo está bien, no lo puedo llegar a saber. Si acá yo tuviera esa señal, pero con el pico mucho más bajo, ¿sí? Me estaría indicando que falta cargar electrones. Es como el golpe de arete en una cañería. O sea, vos abrís la canilla, estás llenando un tacho con agua y lo cerrás de golpe. Ese pico de tensión, esa corriente de esta ruptura, eh, es como el golpe de ariete. Es un aumento de presión, ¿sí? Ah, que se produce, en este caso, en el bobinado del inyector. También podríamos decir que cuando yo cargo con un pico de aire, con un globo, ¿sí? Agarro un compresor, un pico de aire y empiezo a inflar un globo. Cuando yo saco el pico, tengo presión en forma contraria a la que yo estaba cargando y a veces en el primer momento es un pico mayor a la presión que estaba cargando. Entonces, es el mismo efecto, ¿sí? Que se estaría produciendo en este fluido, que es la electricidad. Es el flujo de electrones, el paso de electrones a través de un conductor. Entonces estamos hablando de lo mismo, o sea, la interpretación de un gráfico donde yo tengo la presión en función del tiempo, es esto, ¿sí? Y serían algo parecido que lo que vería en un sistema hidráulico o incluso similar a un neumático también. Entonces, ¿puedes medirlo entre positivo y negativo? Sí. Si le errás la polaridad, porque a veces vos vas al auto, mirás la conexión y no sabes cuál es el de positivo o el de masa. Entonces, lo que hago yo es poner directamente, o sea, pongo las puntas de prueba sin importar polaridad. De última, lo que voy a obtener como señal es la misma señal, pero en espejo. ¿Está? O sea, donde el pulso antes estaba hacia abajo, si yo pongo al revés las puntas del osciloscopio, me va a quedar hacia arriba. Vamos a hacerlo así. La misma altura, todo perfecto, pero el pulso, bueno, el pico tiene que ser mucho mayor, ¿no? El pico al revés. Puedo dar vuelta a las puntas físicamente, si me molesta verlo al revés, o tengo una función en el osciloscopio que dice invertir canal. Entonces automáticamente te invierte la señal. Yo prefiero hacerlo con los canales separados, porque ya te das cuenta qué es lo que está faltando. Acá si tuvieras un problema de que te falta algo, te falta el positivo o el pulso de masa, verías que falta, pero no sabrías por dónde viene el problema. Si es por la masa o por el positivo, una limitación al paso de corriente en el circuito. ¿Cómo lo verías? Y bueno, similar a lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, el pico de tensión más bajo
¿sí? Pero no sé si es positivo o negativo el problema. La carga de electrones es porque está limitada los pulsos de masa que da la EQ por un problema del transistor o alguna masa de entrada a la EQ, o está limitado porque el positivo que les llega es malo. No lo vas a poder discriminar. En cambio, si usamos los dos canales para un inyector y tenemos esto, estamos diciendo de que sí, que hay un problema de carga de electrones, de pulso de masa, si no se cae el positivo. Y si por el contrario el positivo se cayera, bueno, seguir borrando. ¿Sí? Acá va a aparecer el problema, ¿sí? Y lo que voy a notar en el otro pulso, el pulso de masa lo voy a notar perfecto, y acá voy a notar un pico de tensión mucho menor. Está, por supuesto, va a haber una deformación. El pulso de masa va a estar perfecto acá, porque el problema es positivo. El problema lo veo en el positivo, que es lo rojo que puse acá. ¿Está? ¿Se entendió más o menos eso? El osciloscopio es un graficador de voltaje en función del tiempo. Y como tiene gran velocidad, nos permite analizar este tipo de fallas. Nosotros cuando analizamos un transistor de potencia con dos puntas lógicas, no es nada similar a la prueba esta en el auto. O en el banco yo puedo meter los inyectores, por ejemplo. ¿Sí? O sea, a nuestro banco de prueba le hago un conector adicional para conectar inyectores reales. Entonces yo puedo poner un osciloscopio en el banco de pruebas y verificar justamente esto. Por supuesto que no va a haber caída de positivo al inyector porque se lo estoy dando desde una fuente. En cambio, en el auto, si hay caída de tensión en el positivo, que no lo da la EQ, en el 98% de los casos, eh, en la compu, en el banco de trabajo, te va a andar bien y en el auto va a andar mal, porque el problema está en la instalación del auto. Lo mismo si fuera un problema del cableado que va desde la EQ al inyector. Eso también podría llegar a confundirme en el banco de prueba. Por eso el diagnóstico correcto se empieza sobre el auto y ahí discriminás si es la EQ o no es la EQ. Y si tenés dudas si es la EQ o no es la EQ, bueno, lo probamos en el banco. Lo ideal sería con las cargas eléctricas correspondientes, o sea, con inyectores reales, bobinas reales. Sí, ya que habíamos hablado la vez pasada, que cuando ponemos bobinas reales, tiene que ser una fuente de por lo menos 5 voltios o usar una batería. ¿Sí? Usar una batería de auto, una batería de moto me alcanza, pero si uso una batería en una fuente de laboratorio, lo que va a suceder es que no tengo protección por un cortocircuito. Si mando un terminal, yo la ECU le tengo que dar masa de alimentación y me equivoco un pin de alimentación o de masa, se lo doy por otro lado, puedo generar un problema a la ECU de motor. ¿Sí? O sea, no lo tenía y ahora estoy seguro que es la ECU porque la acabamos de quemar. ¿Está? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, ese es el pulso que encontraría yo, por ejemplo, en este que es tiene dos inyectores, ¿sí? Perdón, dos transistores para manejar a los cuatro inyectores, los maneja de a dos inyectores. Pero cuando es monopunto, donde viene un transistor de 11 patas aquí, donde ahora está vacío, ¿tá? Ahí se ven las islas. Las islas son donde se solda cada una de las patas. Eh, Cuando viene con ese tipo de transistor, hoy son muy pocas las computadoras, esto es viejo, el pulso que va a dar es diferente, se llama por limitación de corriente. Otra vez, eje vertical, el voltaje, eje horizontal, el tiempo. El pulso, si lo tomo entre positivo y negativo en el inyector, o si lo tomo entre el pulso de masa en el inyector con respecto a masa, si está bien el pulso va a ser igual, o sea, la señal me va a dar perfecto. Va a dar un pulso similar al que teníamos recién, pero de mucho menos duración, un milisegundo generalmente, un pico de tensión alto que puede llegar en algunos inyectores hasta 120 voltios. Son 120 voltios, pero no tienen fuerza, no tienen amperaje, por lo tanto no hay mucha energía. Y después tengo
esto, que es todo un tren de pulsos, que lo que hace es mantener, son pulsos a alta velocidad, que lo que hace es mantener el inyector abierto. ¿Está? O sea, la computadora le da un pulso de masa para abrir el inyector, pero para mantenerlo abierto lo pulsa rápidamente. Imagínate que todo este pulso, desde que lo... Vamos a hacerlo así. Desde que le dio el primer pulso de masa hasta que le dio el último, eso es 1,2 milisegundos, 1,4, 1,6. Por lo tanto, es un tiempo muy bajo. ¿Sí? En este caso, un multímetro para medir lo que sería el tiempo de inyección en milisegundos no serviría porque mediría el pulso principal, ¿sí? O en algunos casos, hasta el segundo pulso, hasta el tercero, hasta el cuarto. El pulso total es esto, ¿sí? El tiempo de inyección, la computadora no se va a confundir en dar un tiempo diferente si está recibiendo las masas, alimentaciones y las señales de los sensores en forma correcta. La EQ solamente puede variar el pulso de inyección para una condición determinada, que ese pulso de inyección sea incorrecto, sí y solo si, o sea, estaría mal el pulso si está recibiendo una señal de entrada mala, pero no, o alguien modificó el programa de la EPRO, alguien quiso potenciar e hizo que cuando el auto está regulando, en vez de estar el tiempo de inyección de un monopunto, un multipunto, vamos a poner un monopunto ahora, en 1,4 milisegundos, hizo que esté en 2 milisegundos. Es un montón de combustible más. Ahora, ¿por qué la diferencia entre... Porque hay monopuntos, sistemas de inyección monopunto, en los que no tiene esta limitación de corriente. El sistema monopunto lo que tenía era un solo inyector que tenía que abastecer a los 4 cilindros. Y es necesario darle rapidez al disparo del inyector. Es como si tengo un tacho con agua y yo abro la canilla y la canilla da poco caudal. Voy a tardar mucho en llenar este tacho, pero si tengo tiempo suficiente, perfecto. Como puede pasar en un multipunto donde cuando el auto está regulando puede haber entre pulso de inyección y pulso de inyección 200 y pico milisegundos. ¿Sí? Ahora, en el caso de un monopunto, yo tengo que abastecer con nafta a los 4 inyectores, a los 4 cilindros. Y cuando es monopunto, si bien hay una relación entre las RPM y la frecuencia, la cantidad de pulsos, la frecuencia no está ligada directamente con el disparo en cada cilindro. Dispara cuando quiere. Hay sistemas monopunto donde se regula para una condición de régimen. En un multipunto tenés un pulso por inyector, ¿sí? En un sistema monopunto eh, es un pulso que va a ir a los 4 cilindros. Entonces la diferencia va a estar es que en realidad yo puedo aumentar el tiempo de inyección cuando acelero, pero en ciertas condiciones también puedo aumentar la frecuencia independientemente de donde estén las válvulas de admisión, porque es muy parecido a un carburador, nada más que el combustible no está entrando por el vacío que genera el motor, sino que está entrando por, eh, por estos pulsos. Entonces, la cantidad de combustible que se inyecta en un monopunto, la frecuencia también es variable sin importar las RPM. Puede estar regulando y tener 15 pulsos por segundo, o puede estar regulando y tener 30. Entonces el tiempo de inyección en el monopunto, o sea, la cantidad de combustible que se inyecta, es un cálculo que se hace entre la frecuencia de inyección que tenés en ese momento con el tiempo de inyección. Yo puedo tener 10 pulsos de 2 milisegundos o 5 pulsos de 4 milisegundos. Los dos casos me da 20 milisegundos de resultante y la misma cantidad de combustible. Por supuesto que uno va a ser más efectivo que el otro, ya que con más frecuencia tengo una dosificación mejor, por un lado, pero tengo mucha pérdida en la apertura y cierre del inyector. Lo de la limitación, estos trenes de pulso son porque el inyector, para poder reaccionar más rápido, ya que con un solo inyector en el monopunto tiene que abastecer a los 4 cilindros, lo que hago es bajar la resistencia del bobinado del inyector. En un multipunto es de 15 ohmios aproximadamente, 15, 16,
y en un monopunto por ahí es de un ohmio. Entonces, como la resistencia es muy baja, la corriente que consume es muy alta. Y si la corriente de consumo es muy alta, tengo que poner un transistor muy grande, que a veces se escapa de lo que es el diseño de una placa de estas. Computadoras mucho más viejas que esta tenían un transistor que era tipo sombrero, metálico, una cosa así grandota, los LG-Tronic, cosas que ya prácticamente no hay, salvo que les toque tener que reparar una computadora de un auto de colección de esos. Por lo tanto, la única manera de bajar la corriente y poner un componente más chico es que se energice al inyector, ¿sí? Con esos 12 voltios y con la masa, pero si yo le sigo dando va a seguir subiendo la corriente. Si tiene un ohmio en un circuito de 12 voltios, va a consumir 12 amperes. 12 amperios es mucha corriente, ¿m? Y por lo tanto calentaría el componente, el circuito impreso, consumiría mucho voltaje. Hoy las computadoras se van ajustando cada vez más a que el sistema consuma menos corriente, porque menos corriente es menos fuerza el alternador a la transmisión de las poleas del auto, y por lo tanto va a consumir menos. Entonces, si bien se le da el pulso ese donde empieza a subir la corriente, acuérdense que la corriente es una condición que no es como la conmutación del voltaje, sino que va a ir subiendo, ¿sí? Progresivamente. Si el pulso de masa fuera más largo, ¿sí? No así pulsante, sino fuera como en el caso anterior. Esperen que ahí va. Si fuera así, vamos a seguir el gráfico para abajo. Y acá pongamos que pudiera medir lo que pasa con la corriente. Mientras no hay pulso de masa, no hay consumo de corriente. La canilla está cerrada, ¿sí? Tengo 0 amperes. Cuando abro el inyector, o sea, le doy el pulso de masa, la corriente empieza a subir, ¿sí? Si el inyector tuviera 12 ohmios, esto es para hacer un cálculo más sin sacar la calculadora, si tuviera 12 ohmios, en un circuito de 12 voltios consumiría 1 ampere. Quiere decir que si a un cierto valor de tiempo, el valor máximo de amperaje llega a 1 ampere y se mantiene. Ahora, si yo corté antes el pulso de masa, no llegó a 1 ampere. Acá se caería la corriente y así está el próximo pulso. Si el inyector, en vez de ser de 12 ohmios, que es la línea esa negra que puse abajo, tuviera 1 ohmio, va a consumir 12 amperes. Entonces, cuando empieza a subir la corriente, primero, como es más en corto, la corriente sube mucho más rápido. ¿Está? Y si esto era 1 amper, 12 amperes, imagínate dónde está. Estaría altísimo. Si esto es 1, tendría que hacer, de acá hay 1 amper, de acá hay 2 amper, de acá hay 3 amper, o sea, sería un pulso de muchísima corriente. Entonces, para que no se me vaya la corriente y que tenga un inyector que abra rápidamente, hace un experimento, toma un relay, agarra una fuente, si tenés una fuente regulada en voltaje, dale al bobinado 8 voltios y vas a escuchar un tac. Ahora dale 15 voltios, o sea, vas a escuchar un golpe mucho más rápido, más fuerte, más potente. Es normal. Bueno, la reacción para atraer a los contactos del relay es mucho más rápida y acá es en la misma aplicación. Entonces, cuando yo hago la limitación de corriente, o sea, cuando hacen el diseño con limitación de corriente, en realidad lo que están haciendo ahí es que suba la corriente, no llegue ni por casualidad a esos 12 amperes, y después baje y se mantenga, por cada pulso que se da, se mantenga en un cierto valor. ¿Sí? Cada pulsito va a subir la corriente, le saco el pulso, va a bajar la corriente. Esa corriente permite que el inyector se quede abierto, ¿sí? Permite que el inyector se quede abierto y consuma menos corriente que si lo hubiera dejado abierto permanentemente. ¿Sí? Ahí hice una curva media poco inclinada, en realidad es mucho más inclinada. Sí, pero para que no me quede mucho
muy deforme el pulso. ¿Se entiende para qué se usa esto? El mismo principio tienen las mariposas motorizadas. ¿Sí? Los cuerpos acelerador electrónico son trenes de pulso de alta frecuencia, ¿sí? Donde se va modulando el ancho de pulso en la mayoría de ellas. Es limitando, la corriente la puedo limitar si yo primero, bueno, necesito una cierta cantidad de electrones para generar un campo magnético suficiente para retraer una aguja contra un resorte para producir la inyección. Pero una vez que está abierto el inyector, para mantenerlo abierto, no hace falta seguir dándole esa cantidad de corriente, ese nivel de voltaje, sino que lo bajo. Se lo saco, se lo vuelvo a dar, se lo vuelvo a sacar, entonces me queda un campo magnético oscilante, muy rápido, en lo cual la aguja del inyector queda abierta. Esto también es válido para las computadoras de inyección Common Rail, por eso explico algo que es viejo, es tecnología vieja, pero se sigue aplicando, Common Rail se aplica lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hay otro tipo de pulso, por ejemplo el Corsa 8 válvulas, también es una computadora vieja, hace, ¿verdad con respecto a qué? Que me perdí. ¿A qué decís, Tomás? Yo tengo en un Corsa 8 válvulas, que sería esta computadora de acá, también es vieja, ¿no? Pero hay un montón de estos acá en Argentina, por lo menos. Aparte que saqué los tornillitos. Tendría que sacar estos. Bueno, este tipo de computadora. Si vos mirás el pulso de inyección con un osciloscopio y te encontrás otra vez mientras el pulso de masa y el positivo que le llega al inyector estén bien, vos vas a tener esto. ¿Sí? Vas a tener el pulso en 1 milisegundo, 1,2. Pero después, para mantenerlo abierto, le da otro pulso que no llega a masa. Entonces tenés un pulso así, que el tiempo que queda el inyector abierto es desde acá hasta acá, en teoría. Correcto. En la prueba, ahí lo que decís, bueno, lo que expliqué, que la fuerza de electrones se necesita sobre todo al principio para mover al inyector, luego por mantenerlo abierto necesitas menos. Pasa con los Common Rail actuales, pasa como con los sistemas de inyección directa en aftera actuales. Es limitar la corriente para poner un componente de menor tamaño, ¿sí? Con eso bajo el consumo a todo. No hace falta tener tanto consumo eléctrico. Menos consumo eléctrico en un sistema de un vehículo termina resultando en un consumo menos de combustible también. Si bien el tiempo de inyección es esto, ¿sí? Desde que empieza el pulso hasta que termina el último, ¿sí? Que este tipo de pulso tampoco lo podría llegar a medir un multímetro, salvo que especifique. ¿Cómo hace un multímetro para medir milisegundos? ¿Sí? Yo acá tengo un multímetro donde tiene en una de sus funciones la medición de milisegundos, ¿sí? Que acá en este particular, claro, exacto. A ver si me deja, si lo pongo en grados centígrados no anda, ¿no? Ahí, en esta función, cuando la luz sea tomada por... Ahí va. Ahí dice, tiene un dibujito de un inyector, que hicieron hacer eso. Se parece Plankton de Bob Esponja en realidad, pero es el dibujito de un inyector y al lado dice ms, milisegundos. Tengo tres funciones en este tester, que es un Bremen 318, ya viejito. Puedo medir ángulo de contacto, porcentaje o ciclo de trabajo y milisegundos. Entonces, el tiempo, ¿cómo hace un multímetro para medir tiempo? Bueno, para medir tiempo, lo que hago es decir, bueno, yo voy a setear mi osciloscopio, eso lo hace el fabricante de multímetro. Digo, bueno, a un cierto nivel de tensión, ¿sí? Cuando llegue a el valor de voltaje que estoy recibiendo, llega a un cierto valor, pongamos acá que hay, qué sé yo, 4 voltios. Ese es el nivel de disparo.
¿sí? Del tester para empezar a medir. Cuando baje a ese valor, pongo en marcha un cronómetro y cuando logre ese valor, pero ahora en forma ascendente, corto el cronómetro. Entonces ahí me da en pantalla el cálculo del tiempo, ¿sí? En este caso 1 milisegundo, supongamos. Pero ese es el pulso base. El pulso total llega hasta acá. Si el multímetro tuviera la forma de cambiar ese nivel de donde empieza a tomar, ¿sí? Y tiene contemplada su función de decir, bueno, acá bajó el voltaje, acá subió, pero enseguida tengo una bajada nuevamente, entonces le voy a adicionar ese tiempo y lo voy a cortar acá. Entonces hace el cálculo y te dice el tiempo de inyección es el total, 1,6, 1,8 milisegundos. Por ejemplo, 2 milisegundos, 2,5, dependiendo del auto que sea, del pulso de inyección. Eso sería lo normal. ¿Está? Entonces, y menos en este tipo de pulso, salvo que lo especifique el tester, el multímetro que vos tenés, te va a dar el tiempo real. ¿Está? No te va a dar el tiempo real, perdón. El tiempo real te lo va a dar el osciloscopio. El tester no puede ver, no está diseñado para ver el pulso de inyección, el tiempo que el inyector quedaría abierto, ¿sí? Real. Me daría el pulso base. Entonces vos acelerás y con un tester no te cambia el valor de tiempo. Cada vez que vos acelerás hay que dar más combustible, una aceleración brusca, ¿sí? Fíjate que la reacción de una computadora con respecto al pulso de inyección es que si vos acelerás lentamente, el pulso de inyección no va creciendo, todo lo contrario, se va achicando. Pero si vos haces un golpe de aceleración, ¿sí? Efecto bomba de pique sería, para lo que es un autocarburador, ahí tengo que darle más nafta para que el auto acelere bruscamente. Lo tengo que pasar de mezcla aire-combustible ideal, ¿sí? Lo que se llama mezcla estequiométrica, a una mezcla de máxima potencia, ¿tá? Que es levemente enriquecida. Si me dicen frecuencia, peor en este caso, ¿sí? Porque te va a dar frecuencia como mide. Cuenta la cantidad de caídas de tensiones que tengo a un cierto nivel. Entonces, en este caso te va a dar una frecuencia mucho más alta del valor de cantidad de aperturas de inyector. Generalmente frecuencia se usa para medir la cantidad de aperturas de inyector, que es proporcional en un multipunto a las RPM. Si en muy pocos sistemas, cuando vos acelerás, vas a tener, porque no le alcanzó el pulso, la modificación del pulso que tenga, ¿sí? Se le agrega un pulso adicional, ¿sí? En este caso, bueno, si fuera pulsante como estamos haciendo ahora, ¿sí? Se le agrega un pulso adicional para agregar más combustible en una sola inyección. Es como que hubiera una pre y post inyección, por decirlo de alguna manera, que eso se ve mucho en Common Rail. Pero esto es para adicionar un pulso porque no alcanzó en la aceleración la cantidad de combustible que se pudo dar con un pulso solo. Por más que yo hubiera podido aumentar con más tiempo, ¿sí? Por ahí es más efectivo dar dosificación de combustible en dos veces en vez de una sola. ¿Tá? Entonces puede ser que en algún sistema, qué sé yo, sistemas viejos también, TEMIC, algún sistema TEMIC, Digifan, puede ser que se agregue un pulso adicional, la frecuencia va a aumentar, pero la frecuencia va a servir solo, la función frecuencia con el tester, cuando el pulso es convencional. ¿Tá? Si el pulso es convencional como este, te cuenta, primero, los milisegundos correctamente, porque abre el inyector cuando hay pulso de masa, cierra el inyector cuando se va el pulso de masa, y segundo, que no hay más pulsos adicionales que puedan alterarte el valor de frecuencia. Entonces, en el pulso normal, que es el 90% de los casos, sí, con un tester puedes medir milisegundos y frecuencia. Pero fíjense que medir milisegundos terminaría siendo un error en algunos casos, porque dependiendo del nivel de trigger, supongo que esa línea roja que hice acá, ¿sí? Ese nivel trigger es disparo, o sea, a partir de donde voy a disparar la señal. Estoy midiendo con un tester tiempo de inyección, ¿sí? Esos milisegundos.
Cuando baja la tensión, llegó a esos, pongamos en este caso 7, 8 voltios, donde está el trigger, baja la tensión. Pero tengo un problema de que el transistor de potencia dentro de la EQ tiene fuga. Fuga significa entra buena masa al transistor, pero sale mala masa. Es como tener un relay con los contactos sobrecalentados. Se produce una resistencia interna en el relay. Entonces no puedo entregar la cantidad de masa que ya la perdí. Y tengo esta señal. ¿Está? Si el nivel de trigger de tu multímetro, el nivel de disparo es muy alto, 8 voltios por ejemplo, el tiempo de inyección te lo va a dar bien. Y vos decís, tengo el tiempo de inyección bien, pero el auto no acelera bien. No acelera bien porque como hay una limitación de corriente producida por un defecto en el transistor de potencia, ¿sí? No se llenó de electrones, es como llenar un tacho con agua, imagínense lo mismo, ¿no? Con un líquido. No se llenó, le faltó toda esta parte, está sin electrones. Por lo tanto, el campo magnético es más débil, y si es más débil va a tardar más en abrir, o puede no abrir. Esa deformación de pulso puede provocar en algún diseño de inyector de que el inyector no abra. Entonces el pulso está, lo miras con una punta lógica y está el pulso, hay un pulso además ahí. ¿Está? Lo mirás con el tester en milisegundos y hay un pulso de masa, y los milisegundos son los que tiene que tener. Pero el único instrumento que te va a dar la verdad terminaría siendo el osciloscopio porque te da una observación a lapsos de tiempo muy cortos, como es el pulso de inyección, estos 2,5 milisegundos, en este caso 3,5 en autos más nuevos, cuando el auto está regulando y caliente, por ejemplo, se puede observar ese tipo de pulso. Entonces, ese es el problema. Ahora, si el tester está bien diseñado, y bueno, si un transistor conmuta y el valor mínimo que tengo acá es, qué sé yo, 0,6, 0,7, 0,8 voltios, y yo pongo el trigger, ¿sí? Vamos a poner 0,7 voltios. Así que lo que yo observo cuando mido un diodo, ¿sí? En función diodo del tester, lo tiene ah, acá, en temperatura. Cuando yo pongo esa función y mido un diodo, me marca un valor, 670, 540, 720. Bueno, ese es el voltaje desde la línea del cero, ¿no? Bueno, un transistor sería como tener dos diodos adentro. ¿Está? Entre colector y emisor se pierde este voltaje, que es el que se nota cuando vos haces la comprobación con el osciloscopio, ¿no? Entonces, si el nivel de trigger, yo hice un multímetro que en realidad no está en 8 voltios como el gráfico este, sino que está en 2 voltios, vamos a poner 2 voltios acá, o menos, ¿sí? Fíjense que lo que sería la medición final del pulso de inyección sería desde acá hasta acá, a ese nivel. Entonces, de 2,5 milisegundos que debería tener, solamente tengo 0,4. ¿Sí? O vamos a ponerle 0,8. 0,8 milisegundos. Entonces ahí con el tester a ese nivel de trigger y no a ese tester va a andar mejor, te va a decir que hay un problema. Está porque la falta de electrones se va a notar acá abajo. ¿Se entiende más o menos, muchachos? Yo sé que hacer gráficos y no explicar, decir, bueno, si falla el transistor, cambiarlo y ya está. Pero es entender cómo funciona esto, porque las computadoras siguen avanzando, ¿sí? Un auto híbrido tiene también computadoras de estas, pero también tiene una unidad de control para manejar todo el tema de corriente y carga de batería, y manejo de lo que es el acelerador electrónico y todo eso. Y un auto eléctrico también tiene una unidad de control, pero ya esto no lo tiene con la computación a inyectores, pero sí tiene componentes que se manejan por PWM. O sea, PWM es Pulse Wave Modulation, modulación de ancho de pulso, y el inyector estaría andando con una modulación de ancho de pulso. Uh, la señal tiene que ser prácticamente cuadrada. Prácticamente. Por lo siguiente. Vos la conmutación
sabes que es como manejar un bobinado de un relay, que el relay pegue, ¿sí? Se mantenga pegado con una cierta corriente y despegue. Que un relay se puede comportar como un pulso de inyector con este pico de extra ruptura, ¿sí? Con este piquito, que es cuando, bueno, a ustedes por ahí no les pasó, pero puede dar una patada un relay porque hay un pico de tensión. A veces en el bobinado y a veces en la salida. Que por eso es que las computadoras tienen diodos y todo eso para comerse este pico, que es indeseable para el manejo de un bobinado de un relay, ¿sí? Ahora, eh, el pulso, o sea, en teoría, tiene que ser plano abajo, recto, paralelo a la línea del cero, pero va a ir tomando una inclinación, ¿sí? Cuanto más pérdida tenga, hasta llegar a un momento donde empieza ya a molestar esa pérdida, que tengo cada vez menos carga de electrones. Entonces, en un inyector de 16 ohmios que consume poca corriente, en un inyector de 16 ohmios que consume poca corriente, um, prácticamente la línea es paralela a la línea del cero. Pero si vemos un inyector de un ohmio, y puede ser que haya una cierta inclinación. ¿Tá? Puede ser que haya, cuanto más corriente se consume, más pérdida hay. Y en una bobina de encendido puedo tener algo más pronunciado porque tiene medio ohmio, que son 24 amperes. No, la pérdida en sí, esa inclinación que tengo abajo, sí puede ser un problema, no cortocircuito a masa. Cortocircuito a masa agrega masa. O sea, acá lo que está faltando es masa. Puede haber lo que yo llamo fuga en el transistor, entra buena masa y sale mala masa. O puede haber una mala masa de entrada a la EQ. Por ahí una masa dedicada o no para la conmutación hacia el driver que maneja el inyector. Y esa conmutación se ve afectada porque, bueno, la masa que entra está oxidada, sulfatada o algo está pasando. Ojo que hay sistemas, he visto, no me acuerdo, ya esto ya es viejo, no los vi actualmente, donde el pulso vos lo ves que está subiendo, ¿sí? Y de repente se corta y hace un escalón, pero así, directamente. Entonces, en ese caso, a ver si borro esto, me va a dejar. Ok, no me deja. Quería borrar esto, pero no me deja, y si borro eso tampoco. Bueno, ese escalón al final es una limitación de corriente que lo hace el transistor de conmutación, el driver de conmutación. Eso lo vas a ver en algunas bobinas de encendido. Por ejemplo, en primario de bobina, medio con osciloscopio, encontrarías ese escalón al final. O sea, lo que te hace faltar masa es falta de masa. La falta de masa es porque la entrada de masa que llega a la EQ es mala, las pistas del circuito impreso de la EQ que le mandan masa al transistor de driver de conmutación en el inyector están sobrecalentadas, ¿sí? O oxidadas, sulfatadas. O también puede ser que el transistor esté defectuoso internamente. Que ahí, cuando vos querés saber si el transistor dentro de la EQ es el problema y no es el problema de lo que dijimos antes. Bueno, esto se quedó colgado, no quiere volver para atrás. Vamos a hacer otro gráfico. Bien, minuto. Vos tenés esto, ¿no? Te encontrás que con un osciloscopio, que sería lo ideal, medir con un osciloscopio es darse cuenta qué es lo que está pasando, y vos te encontrás con esto,
Está muy inclinado el pulso, muy bajo. Bueno, a ver si me deja borrar ahora. Ahora sí. Muy bajo el pico de tensión de corriente extrarruptura. Puede ser que el inyector comute, pero esto va a dar menos nafta, ¿ya? La cantidad de campo magnético, digamos, que hace que el inyector se comporte de diferente forma, que habrá después si está faltando electrones. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? De por sí, ya tengo que al inyector no abre cuando se le da el pulso de masa, sino que cuando llega a un cierto valor, ¿sí?, de carga de electrones, el campo magnético es suficiente para atraer a la aguja, retraerla. Entonces quiere decir que en un cierto punto, recién ahí abre el inyector. Toda la primera fase es tiempo muerto. Después abre, ¿sí? Lo mantiene abierto el pulso de masa que continúa y después se cierra. O sea, tengo un defecto o un efecto de tiempo muerto para la apertura del inyector. Si yo tengo una mala administración de masa, ¿tá?, esta inclinación, va a haber menos electrones en ese tiempo y por lo tanto el tiempo muerto va a ser mayor. Y el tiempo real de apertura del inyector va a ser menor. Y eso va a hacer que haya menos combustible y que en una aceleración, por ejemplo, el auto le cueste acelerar. Hay muchas cosas que se pueden ver con un osciloscopio, ¿sí?, que pueden estar adjudicados a la ECU, o sea, el problema sea de la ECU de motor o no. Yo acá, si me encuentro con este pulso defectuoso, con este pulso inclinado, yo el segundo canal, un canal lo estoy poniendo ahí a la salida del inyector, ¿no? O sea, a la entrada del inyector. O en el banco de prueba tengo que darle la carga real. Si yo pruebo con un LED nada más, como pasamos con la punta lógica, como no hay consumo, no hay pérdida. O sea, me alcanza la cantidad de electrones para prenderle el LED, pero esa cantidad de electrones no me va a alcanzar para mover una aguja o un inyector. Entonces, si yo tengo este defecto, con la carga, o sea, poniéndole algo que tenga la misma resistencia que el inyector, ¿sí?, si tiene 15 ohmios, ponerle algo de 15 ohmios, ponerle un inyector real, es la mejor condición de prueba. Y vos vas a tener dentro de la ECU, supongamos que acá tenemos un transistor de este tipo, que hay muchos que son así, con este tipo de encapsulado de montaje superficial, donde tenés una parte metálica que está soldada a la base, a la base física de la placa, tiene dos patas que están soldadas, ¿sí? Y tenés una patita que está truncada que tiene continuidad con esto, ¿está? En este caso, este sería, vamos a poner que este es fuera del de masa, de entrada, entra por la masa por una pista desde el conector, desde la ECU, y la salida es esta, acá va el inyector, ¿tá? Físicamente soldado abajo, esa sería la salida de un transistor con este tipo de encapsulado. Y el que me queda es los pulsitos que manda el microprocesador o un integrado que se llamaría predriver, ¿sí?, para manejar con pulsitos pequeños a la entrada de este transistor. Quiere decir que dentro de la ECU ahora vamos a aplicar el magnetismo. Claro, en realidad amperaje y voltaje están ligados. Cuando vos comandás, ahí la pregunta de Tomás es por qué el magnetismo lo da el amperaje y no el voltaje, ¿verdad? Porque el magnetismo lo da el amperaje y no el voltaje. Es la famosa ley de Ohm que tienen que entender, porque con eso entendés la electricidad y con entender la electricidad entendés los defectos que se producen. Es justamente la relación de esos tres parámetros fundamentales donde está el voltaje, la intensidad o amperaje, vamos a poner la A de amperaje, intensidad o amperaje lo mismo, voltaje o tensión es lo mismo. Voltaje es igual a intensidad, amperaje por resistencia, ¿no? Entonces, si vos la resistencia
es fija, siempre es igual. Si varía el voltaje en un circuito, va a variar el amperaje. Y si varía el amperaje en un circuito es porque varió el voltaje. Cuando hay defectos de paso de corriente, cables sulfatados, oxidados, transistores con esto que llamamos fuga, la resistencia de lo que está conectado a la misma, pero hay una variación entre voltaje y amperaje. El magnetismo, la cantidad de electrones que va a haber en la bobina depende de los dos factores, el voltaje y el amperaje. Pero si el voltaje, la diferencia de tensión, vamos a decir, que le entra un inyector, ¿sí? La diferencia de potencial eléctrico, o sea, midiendo entre las dos puntas de bobina del bobinado del inyector, qué valor de voltaje tengo, ¿sí? Eh, Eso sí está bien. Aparte, no tiene que haber una limitación de corriente, algo que esté hilos del inyector, por ejemplo, los hilos del cable de uno de los dos cables que va al inyector, que estén varios hilos cortados. Eso hace una limitación de corriente. Entonces, eso va a hacer que se caiga la tensión, que se caiga el voltaje, que lo estoy notando acá. O sea, en realidad veo que acá sube el voltaje, pero yo lo estoy cargando con electrones. Acá abajo tendría que estar. Entonces, toda esta superficie, lo vuelvo a decir, es una superficie de que falta campo magnético porque no hubo suficiente cantidad de electrones para hacer que ese bobinado te genere un campo magnético suficiente para retraer a una aguja de inyección. Cuando estamos trabajando ya dentro de la ECU con un transistor, ¿sí? Vos podés tener un defecto de que la masa de entrada está malo y te va a dar este defecto. Puede ser que la entrada esté ok, ¿sí? Pero la salida esté mala. O sea, yo acá puedo poner la otra punta del osciloscopio. ¿Está? Yo pongo la punta del osciloscopio, tengo mala la salida. Tengo con esa inclinación de que no la puedo mantener en masa. ¿Sí? O sea, este punto de medición es el de la flecha de acá. ¿Correcto? Entonces, entra buena masa porque lo estoy monitoreando con otra punta de osciloscopio. Y la masa que sale con la punta canal 1, por ejemplo, en un osciloscopio. Por eso es importante un osciloscopio de por lo menos 2 canales. Estaría buenísimo tener 3 canales para esto, porque aparte puedo probar con otro canal lo que pasa en la base del transistor, en el gatillo, en el gate, con puerta, como lo quieran llamar. Yo voy a hacer 2 mediciones. Si la salida está mal, siempre mido el producto final. El producto final, en este caso, ¿sí? Es el pulso del inyector. También va a haber un producto final para encendido, un producto final para el actuador de régimen de motor, sea un motor paso a paso, un motor de corriente continua, un solenoide o una mariposa motorizada. Siempre es el producto final. Si el producto final está bien, o sea, el pulso medio cuadrado prácticamente abajo, entonces ese circuito está bien. Bien medido, ¿no? Por eso te digo, puede haber un pulso de onda cuadrada perfecto, pero se me está cayendo el positivo. Entonces el piquito este quedó bajo, ¿sí? Y por ahí no me doy cuenta. Esto, el pico este de tensión es el reflejo de cuánto se cargó de electrones. Cuanto más superficie muerta tengas acá, ¿sí? Menor va a ser la carga de electrones y más pequeño va a ser ese pico. Entonces es un reflejo, pero no es que para todos los sistemas la altura que tienes que tener ese pico es de 10 voltios, 15, 30, 50, porque también va a cambiar con la apertura del inyector, o sea, cuanto más tiempo de inyección haya, ¿sí? Va a tener que crecer porque tengo más carga de electrones, más tiempo, hasta el momento que se satura, donde la corriente ya está al máximo. O sea, la cantidad de corriente que tengo en el circuito es proporcional al pico de tensión que tengo al cerrarlo o al abrir a ese circuito, ¿sí? A cerrar el inyector. Bueno, entonces, vayamos a lo siguiente. Bien, vamos a eso entonces. Bueno, estamos hablando de si a mí me interesa ver, por ejemplo, los osciloscopios tienen diferente, digamos, a ver si tiene batería. Los osciloscopios tienen diferentes
digamos, esperen que lo tengo que poner en el curso de reparación de QS2. Nosotros vemos una función adicional para hacer mediciones un poco más específicas que se llama función XY del osciloscopio, que es trazador de curvas. Esto no es normal en un osciloscopio ver un puntito ahí en el medio, ¿tá? Porque está seteado como XY en realidad. Ahora, cuando la cámara quiera tomar, si me va a tomar, no le gusta a las cámaras digitales. Sí, ven que ahí dice XY. Esa es una función donde en el eje X yo tengo voltaje del canal 1 y en el eje Y el voltaje del canal 2. Entonces, con un aparatito que se llama trazador de curvas, que es una pavada hacérselo, un transformador de una resistencia, vos podés tener eh, la relación de los parámetros, voltaje e intensidad, ya que estamos con eso, vamos a seguir con eso. En uno pones voltaje y en otro la caída de tensión en el circuito, a través de una resistencia que tiene el aparatito trazador de curvas que uno se hace. Entonces, en la función XY, como tenés voltaje en función del voltaje, pero el voltaje de arriba, el voltaje de la línea vertical, del canal 2 o canal 1, dependiendo de cómo lo quieras poner, ese voltaje es una caída de tensión y es proporcional al amperaje, es como que si tuvieras un gráfico de amperaje en función del voltaje. Por eso digo que hay una relación. Y para cada componente electrónico de la computadora se comporta de una manera, digamos, cuando se le aplica una corriente alterna, que lo hace el trafo de 220 a 12 voltios, ¿sí? De muy baja corriente se le aplica a los componentes, a un capacitor, a un transistor, a un diodo, una resistencia. Se comporta de diferentes maneras y da una curva determinada, ¿sí? Van a ver en datasheet que de repente tengo que un diodo Zener hace esto, ¿sí? Una resistencia hace una línea inclinada, cuanto mayor es la resistencia, menos inclinada va a estar la línea. Un capacitor hace una especie de elipse. Entonces, se puede analizar con un trazador de curvas, agregándolo a un osciloscopio, esa función. Pero eso es para más adelante, estamos recién viendo el uso de un osciloscopio, ¿sí? Es un complemento lo del trazador de curvas y bueno, ahora lo tengo seleccionado para el trazador de curvas. Entonces lo voy a pasar a la función de que me muestre voltaje de canal 1 con respecto a voltaje de canal 2. Canal 1 lo manejo con esto, canal 2 lo manejo con esto. Pero el formato lo paso a esa función que se llama IT. En el eje Y, en el eje Y voltaje y en el eje horizontal el tiempo. Ahora sí está en función del tiempo. Este osciloscopio, por ejemplo, vos lo que tenés que tener en cuenta es cuántas divisiones tiene en el eje vertical y cuántas divisiones tiene en el eje horizontal. Este tiene 10 divisiones en el horizontal y 8 en el vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está? Si yo voy a medir algo que tiene, yo digo, bueno, tiene 12 voltios. En realidad en el auto no tiene 12, 13, tiene 13,8, 14,2. Si yo lo tuviera en un volt por división, y pongo la línea del 0 abajo, o sea, poner la línea del 0, vamos a sacar el segundo canal para que no moleste. Usemos uno solo. Yo lo pongo acá y digo, bueno, el 0 lo pongo acá. Acá hay 0 voltios. ¿Sí? Cuando yo lo conecte al inyector y ponga contacto, si el inyector ya recibe tensión, ¿sí? Porque hay sistemas donde vos pones contacto y el positivo que le llega al inyector no es positivo de contacto, sino que es el positivo que también va a la bomba de combustible, a través del relay de la bomba de combustible. Entonces, por ahí algunos autos no pretemporizan la bomba y cuando pones contacto no tenés positivo en el inyector. El positivo en el inyector aparece cuando le das arranque. Entonces, supongamos que sea un auto donde el positivo del inyector le llega por contacto. Pongo contacto y esto se tendría que ir. Si está en un volt por división y en contacto tengo 12,5, sería un volt por división es esto. Esto es 2 volt, 3 volt, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12 y medio, por allá. Tengo que poner otro osciloscopio arriba. ¿Tá? Entonces, para esta condición de un volt por división, que el voltaje por división lo manejo con este control que dice voltaje por división, ¿sí? Si yo lo tengo en un volt por división, que no veo ahí, acá me lo dice, un volt por división, me va a quedar el gráfico muy grande, ¿sí? Y no lo voy a ver en pantalla. Si yo lo pongo en 2 volt por división, ¿sí? En 2 volt por división, ahora acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, perfecto. Quiere decir que cuando ponga contacto, los 12 voltios y medio lo voy a tener acá, ¿correcto? Entonces el pulso de masa va a llegar hasta acá abajo, casi, llega, si esta es la línea de masa, donde está ahora el rojo, voy a tener 600 milivoltios por arriba y voy a tener el pulso acá. Pero no voy a ver el pico. Y aparte que si yo tengo en 2 volts por división y tengo 8 divisiones, 2 por 8, 16, bueno, sí, veo la señal completa, nunca va a tener 16 volts de altura. Entonces, 2 volts por división me serviría para ampliar lo que hace la computadora con el pulso de masa, verlo bien grande, que es la intención. Cuanto vos más, digamos, es como cuando medís presión de combustible con un manómetro. Si yo voy a medir la inyección en un sistema de inyección monopunto, sigo con cosas viejas, que tiene un bar de presión, ¿sí? 1 kilo de presión, con un manómetro de 200 bares, la aguja va a ser imperceptible el movimiento y no lo voy a poder ver, no tengo precisión. La escala no corresponde a lo que quiero ver. Y acá pasa lo mismo, o sea, si la escala está muy grande o muy pequeña, no veo con precisión lo que necesito ver. Si yo lo que me interesa saber es cómo es el pulso de onda cuadrada que manda la EQ, el pulso de masa que manda, y que es generado, porque la computadora no es que manda positivo o negativo, manda masa solo. Positivo aparece por el retorno del bobinado. Entonces yo veo el pulso, ¿sí? De masa que manda la computadora y lo tengo bien ampliado, pero no veo el pico de tensión. Entonces lo tendré que poner en otra escala, en 5 volts por división. En 5 voltios por división, teniendo la línea del cero acá abajo, yo tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 voltios. Hay inyectores que funcionan con ese pico de tensión, o mejor dicho, se refleja un pico de tensión de hasta 40 voltios. Sí, hay, pero también hay hasta 120. Entonces, mi osciloscopio no da más. Tengo el valor máximo son esos 5 voltios por división, ¿sí? Y ya no va más. Para el otro lado bajo y para este lado subo el voltaje por división. Por lo tanto, no lo veo completo. Los osciloscopios más nuevos tienen 10, 12, 15 divisiones en lo que es el voltaje. Entonces hay solución para eso. Yo quiero ver un pulso que es mayor a lo que me muestra el nivel de voltaje. Sí, fui a buscar los cables del osciloscopio. Por eso es que el osciloscopio tiene lo que se llama el atenuador por 10. Atenuador por 10, a ver si se llega a ver, ahí dice por 10, muy poco se ve, y acá dice por 1. O sea, por 1 significa, esto lo expliqué ya, no. ¿Se acuerdan si lo expliqué, muchachos? Bueno, mejor. Para no hacer. Esperen que este me parece que era el que no andaba. Sí. Esta punta no funciona. Esta punta. El osciloscopio tiene. Prácticamente todos los osciloscopios tienen. O el que es por PC. ¿Sí? Hay muchos osciloscopios. Son buenos. Estos son los Hamtech. Estamos en la misma, espera. Ahora sí. Yo tengo ahí un pulso de onda cuadrada que genera el mismo osciloscopio. ¿Está? Lo voy a poner un poquito más arriba. Con la posición vertical hago que la línea del cero, que es el cursor que veo acá, lo pongo donde yo quiero. ¿Está? Este es el cero. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo
una señal de onda cuadrada con 5 voltios de altura. Tengo el osciloscopio seteado a 5 voltios y está ocupando una división, 5 voltios por división. Pero supongamos que este es el pulso de masa, vamos a darle menos pulsos en pantalla, después vamos a ver lo que es la base de tiempo. Supongamos que este es el pulso de masa y el pico de tensión, acá no es un inyector, es un generador de señal que tiene osciloscopio para hacer calibración de las puntas. Cuando vos ves que se deforman las puntas abajo, ¿sí? Pues esto es una onda cuadrada perfecta. Y acá te dice que este osciloscopio, para comprobación de la punta de prueba, da una señal de onda cuadrada de 5 voltios de altura con una frecuencia de 1 kHz, o sea, 1000 de estos pulsos por segundo. Entonces, acá tienes digamos, una calibración que no se toca nunca, ¿sí? Cuando compras el osciloscopio y las puntas te vienen con un destornillador chiquito para hacer la calibración, es porque ahí vos calibras, ¿sí? Y vas viendo la deformación, la señal tiene que ser cuadrada perfecta. Si está media deformada, lo puedes calibrar mirando la señal que genera el aparato. Nosotros ahora lo vamos a usar de ejemplo como si fuera el pulso de inyección, ¿sí? Fíjate que cuando yo cambio la base de tiempo, ahora tengo 5 volts por división. Quiere decir que cada división de estas son 5 voltios. Si lo paso a 2 volts por división, tengo 1 voltio, 2 voltios y medio. Si lo paso a 1 voltio por división, tengo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y 5 voltios. Acuérdate que la señal medía 5 voltios. O sea, si yo tuviera que ver esta señal en algo, un motor paso a paso, lo que sea, a mariposa motorizada, y tú trabajara con este voltaje, que en este caso son 5 voltios por división, no trabaja un actuador con 5 voltios en un sistema de inyección, pero supongamos, este sería el mejor lugar. Pero si acá tengo un pico de tensión, como pasa con el inyector, y me interesa verlo, yo empiezo a achicar el voltaje por división, o sea, aumento el valor de voltaje por división, empiezo a achicar la señal, y el pico de tensión se me va afuera, ¿sí? Porque no tiene 40 voltios, tiene 100. Entonces pongo el atenuador. El atenuador lo que va a hacer, ¿sí? Este switch, es dividirme en 10 veces la señal. O sea, cuando yo aplique esto, la señal se va a achicar 10 veces. ¿Tá? Fíjate, se achicó tanto esas 10 veces que ya no se ve. Entonces ahí yo puedo agrandar de vuelta. Pierde un poco digamos, la precisión. O sea, el pulso no es cuadrado cuadrado. ¿Sí? Podría calibrarlo. Ahora no tengo el destornilladorcito, ¿verdad? Puede ser. Hay mucho de osciloscopio. ¿Ven? Eso es para calibrar la punta. Digamos que ahí es donde más o menos está lo mejor posible. Lo paso por uno, sí, por una hora está medio, es como descalibrado. Entonces, para calibrarlo, acá estás atenuando por 10 veces la señal. O sea, si acá te dice que ahora tiene 500 milivolt, sí que es medio voltio, en realidad son 5 voltios, 5 voltios por división. Está atenuado 10 veces. Si le saco el atenuador, en 500 milivoltios por división, se me va, serían 10 divisiones, por más que lo baje abajo de todo, me sigue faltando arriba, pero aquí se lío, me sigue faltando espacio, no se llega a ver. Entonces ahí cambio la escala, ¿está? Ahí en un volt por división. Si aprieto el atenuador, lo dividió 10 veces. Entonces la achico la señal 10 veces más, y si tengo un pico de tensión, ahora lo voy a ver perfecto. No conviene ponerle la línea del cero abajo de todo porque me pierdo lo que pasa abajo. O no lo llego a ver bien, entonces lo subo un poco la señal, la pongo yo en la primera división, y ahí yo tendría el pulso de masa achicado 10 veces, pero puedo ver esos 50, 100, 120, hasta dependiendo de la pantalla. Si esto tenía 40 volts de máximo, porque tengo 8 divisiones por 5, que es la escala máxima que me da el potenciómetro, 8 por 5 da 40 voltios puedo medir. Pero cuando pongo el atenuador, ¿cuánto puedo medir? Porque no te da, Tomás, claro, no te da o sea, lo máximo que puedes poner acá
¿sí? O sea, para abajo en milivoltios o microvoltios lo podés poner. Pero después cuando lo pones acá, tenés 5 volts por división. Si vos mirás un primario de encendido, el pico de tensión de esta ruptura llega a prácticamente um, llega a 400 voltios. Y si tu osciloscopio llega hasta 40, los 400 voltios no lo puedes ver, pero si atenuás 10 veces esos 400 voltios, lo vas a ver como si fueran 40. Para eso sirve. Digamos que solamente hay dos señales en las cuales vos vas a tener que usar el atenuador. Principalmente por protección, porque pasa por una resistencia. Para atenuarlo 10 veces tiene que haber una resistencia de calibración interna en la punta del osciloscopio, en la punta de prueba. Vos lográs que le vaya menos corriente al equipo. El equipo soporta hasta un cierto valor de corriente. ¿Sí? Este que yo tengo soporta hasta 300 voltios. ¿Está? Está bien, 300 voltios de corriente continua, permanente. Acá es un pulso que va a llegar, en el caso de encendido, tiene 2 a 4 milisegundos y el pulso de 400 voltios no tiene duración. Entonces yo puedo medir un primario de encendido. Un secundario de encendido no, porque tiene 10.000, 15.000, 20.000 voltios y por más atenuador que tenga, es mucha corriente, mucho voltaje, perdón, para lo que es un equipo de estos. Está por sobre la tensión de trabajo de un osciloscopio, un secundario. Entonces, un secundario, para medir secundario de encendido, se usa otro tipo de medición que se hace con una pinza capacitiva. Después lo podemos llegar a hablar en alguna clase. Se escapa un poco de reparación de EQs, pero dijimos que para poder diagnosticar correctamente una EQ, uno tiene que hacer un diagnóstico sobre el vehículo en una condición real de funcionamiento, en el lugar donde llega la señal y con la falla presente. No me va a servir nada si me dicen, no, el auto no me arranca. A veces no arranca, y yo le hago, cada vez que hago la prueba, arranco el auto. La prueba que yo hago no es válida porque tengo que esperar a que no arranque para hacer esa comprobación, a ver qué es lo que está faltando. Falta el pulso de inyección, el pulso encendido, se corta la señal de RPM, se corta una masa, se corta una alimentación, se plancha 5 voltios la señal de los sensores. Tengo que esperar a que se produzca la falla. Y si la falla es muy esporádica, que la hace muy cada tanto, entonces tengo que buscar la manera de provocarla, preguntarle al cliente cuándo te lo hace, en frío, en caliente, después de un tiempo de estar en marcha, te lo hace cuando apenas le das arranque, por primera vez a la mañana, te lo hace siempre, te lo hace a cualquier horario, qué velocidad, en cualquier lugar. Todas las consultas para decir, bueno, a ver, que se reproduzca la falla en la condición correspondiente. Porque una falla puede ser térmica, que un componente electrónico interno de la EQ cambie de temperatura y ahí se corte o produzca mal comportamiento. Lo mismo con un sensor, con un cableado que pasa cerca del escape. Puede ser por vibración, un componente electrónico o un falso contacto en una soldadura interna en la EQ, o una ficha mal conectada, la ficha de la EQ, la ficha del sensor, la ficha de un actuador, una ficha intermediaria. Entonces puede ser por vibración o por temperatura. ¿Sí? Ahora, si es interno o externo en la computadora, la falla es donde vos vas a poner el instrumento, pero la falla tiene que estar presente. Entonces, yo tengo que acorralar la falla cuando es intermitente y cuando hago las pruebas no está, que es la peor condición. El mejor diagnóstico, ¿sí? Una de las pruebas más fáciles es cuando el auto arranca. Cuando el auto no arranca, perdón, porque está la falla presente. Entonces yo puedo saber por qué no arranca. Está faltando el positivo a una EQ, le está faltando la masa, le está faltando los 5 volts al microprocesador, le está faltando los 5 volts a la memoria, le está faltando el pulso de inyección porque no conmuta el transistor de potencia dentro de la EQ. Por eso mismo es que el osciloscopio es tan importante y no hay con qué reemplazarlo. Y el uso del osciloscopio es la combinación de un osciloscopio de este tipo, si no hace falta más. Este es un osciloscopio de 25 MHz, 100 milisegundos por muestra, por sample. ¿Sí? Eh, Perdón, 100 megasamples. 100
eh, de muestras por segundo. Um, ya hasta ahora estábamos complicados. Día feriado aquí en la Argentina. El tema es que este osciloscopio combinado con un escáner me alcanza para hacer un diagnóstico efectivo sobre el auto y también sobre... ¿Se entendió lo de la atenuación? No sé si Tomás quedó explicado lo anterior. O sea, porque no da el rango de trabajo. Un osciloscopio estaba hecho para valores de voltaje bajos, para electrónica. Nosotros estamos aplicándolo a un sistema eléctrico de corriente. ¿Tá? Yo acá en el auto no tengo corriente alterna. Corriente alterna puedo tener en un sensor de RPM que no es, o sea, es una señal analógica, pero no es una corriente alterna perfecta. No llega a valores de 220 voltios como en la red domiciliaria. Puede llegar a 60 voltios, un sensor de RPM. Entonces, las escalas, vos jugás con las escalas, con la posición horizontal, donde querés que la señal esté, arriba, baja, la línea del cero, siempre te la va a marcar este cursor. ¿Sí? Y después hay otras cosas que vamos a ver, pues ya creo que estamos muy fuera de hora, ¿no? O más o menos. Pero a vos te parece que deja de funcionar. Sí, estamos ahí. Nos pasamos, disculpen que siempre nos pasamos a veces unos minutos. Empezamos un poquito más tarde, pero también tenemos que entrar. Lo que les iba a decir es que fíjate que esto está generando una señal de corriente de onda cuadrada, ¿sí? De 5 voltios por división. Tengo el atenuador puesto todavía, sí. 5 voltios por división. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y está como quieta la señal. Lo vamos a ver la clase que viene. Si yo saco este otro cursor que se llama trigger, nivel de trigger, empieza a desfilar. Lo que hace el trigger es decirle yo con este cursor, decirle que a partir de un cierto momento, cuando la señal esté bajando o subiendo, en este caso ascendente, después lo vamos a ver, cuando suba la señal, que a partir de ahí me empiece a dibujar la señal en pantalla. ¿Está? Entonces, lo que hace el trigger, esto estoy corriendo la posición, estoy buscando que este cosito se me quede acá en el medio. ¿Tá? Que de una manera más rápida es darle más frecuencia, ponerlo en el medio, y entonces lo que me está diciendo es que cuando estos cursores me dicen que a partir de acá, cuando llega a este nivel de tensión en forma ascendente, que pasa acá, este es el punto, ¿sí? Vamos a poner menos señales porque se entienda mejor. Cuando llegue ahí a subir, a partir de ahí me empieza a dibujar la señal siempre. O sea, el osciloscopio dibuja, y si yo no tengo una sincronización, entonces dibuja una señal arriba de otra y veo como que se desplaza de un lado para otro. ¿Está? Entonces, la manera de entender esto es que si yo capturo, trigger interno se llama, o a partir de un cierto valor de voltaje en este punto, cuando llega acá a este voltaje, que a partir de ahí me lo empiece a mostrar. Si no tiene trigger, es como sacarle, imagínate, esto lo digo siempre, en un hipódromo, una carrera de caballos. Yo tengo un fotógrafo que saca fotos a lo loco. No importa dónde está el caballo, él saca foto. Y cada tanto una de esas fotos coincide con el paso del caballo. Ahora, si yo al fotógrafo le digo, vos toma de referencia un punto, y cuando veas el caballo que pasa por ahí, gatilla, es darle una señal de disparo, donde yo voy a ver que en todas las fotos el caballo está en el mismo lugar. Parece que el caballo estuviera quieto. Ahora, si yo no le doy un sincronismo a la cámara o al fotógrafo, el caballo está acá, está acá, está acá, está acá, en diferentes puntos. Eso es digamos, el concepto de trigger. Hacer que el aparato espere a que suceda un evento. El evento que ahora tengo puesto es que suba el voltaje hasta este nivel y que a partir de ahí me empieces a dibujar la señal. Entonces, como esta señal es cuadrada perfecta, cada vez que hay una señal de esta subiendo a este valor, o sea, es lo mismo ponerlo a este nivel, ¿sí? O que acá, porque la señal en el voltaje cuando sube llega hasta acá. Ahora, cuando yo me paso por arriba del valor máximo de la señal, ¿qué va a pasar?
pierdo otra vez el trigger, el momento de disparo. Yo sé que el osciloscopio mucha gente no lo quiere ni ver. Un escáner bueno sale 10 veces más que un osciloscopio bueno. El osciloscopio no reemplaza el escáner no reemplaza el osciloscopio, sino que son complementarios y entre ellos manejarlos bien los dos son lo que te dan un 100% de efectividad en un diagnóstico. ¿Tá? Si lo sabemos usar, que es lo que tenemos que aprender, lo que estamos aprendiendo, nos va a dar un 100% un resultado positivo, es decir, es el inyector, es la bobina, es el relay, es el AEQ, es el transistor, es el driver, es el pre-driver, es el microprocesador. Lo primero y fundamental, entender la relación entre lo que es un voltaje y una corriente, un amperaje. Voltaje es presión de electrones, imagínenselo como un fluido, y el amperaje es el caudal, la fuerza de esos electrones. Cuando hablamos de un sistema hidráulico, lo que hacemos inyección, tengo que poner un manómetro, donde el manómetro me va a medir presión en diferentes condiciones, cuando esté la falla presente, ver qué presión tengo. Si la presión es correcta en el momento que el auto está fallando, no es un problema de presión. Acá es lo mismo, nada más que en vez de presión de combustible, estamos hablando de presión de electrones, que lo llamamos tensión o voltaje. Y, por otro lado, el caudal, yo lo mediría, por ejemplo, en un sistema hidráulico, una de las formas que se hace es sacar la manguera de nafta, ponerla en una probeta, darle arranque y ver en tantos segundos cuánto se llenó la probeta. Eso es medir caudal. Acá caudal es medir amperaje, el osciloscopio no mide amperaje. Pero tengo otra manera de medir caudal en el auto, si la cantidad de combustible que le llega a los inyectores es suficiente. Si yo veo que la presión sube a, supongamos, 3 bares y medio, un valor normal, 3 bares, y cuando acelero el motor, que los inyectores que están más tiempo abiertos consumen más combustible, se me cae la presión, esa caída de presión es falta, ¿sí?, de caudal. Un filtro de combustible tapado, un prefiltro, la bomba en mal funcionamiento. Entonces, si yo acelero y se me cae el caudal, es porque el consumo que está teniendo el motor es mayor a lo que da la bomba o el circuito, los filtros. Una caída de presión es un reflejo de una falta de caudal. Y acá pasa lo mismo. Una caída de tensión es reflejo de una falta de amperaje. Ya lo vamos a desarrollar mejor, ¿sí? Pues nos pasamos de tiempo. Pero no es tan difícil, es empezar a unir conceptos que yo sé que la mayoría de ustedes ya los tienen, pero que está bueno encontrarle la relación. Si uno le encuentra la relación, la electrónica le resulta más sencillo y se entiende mejor la falla. Si uno está diciendo, bueno, si te falla acá ¿qué bobina te falla? La 1 y 4, bueno, cambia este integrado. No, falla la 2 y 3, cambia este integrado. No anda la mariposa, cambia este integrado. No hay, está en corto la compu, le doy 12 volt más, está en corto, cambia el diodo que está ahí. No tengo 5 voltios, cambiar el regulador de voltaje. Me falta el manejo de los inyectores, cambiar el multidrive. Es más fácil, pero no entiende nada. Cuando viene otra computadora diferente, ¿sí? Bueno, es parecida, pero ¿cuál es el que maneja la mariposa? ¿Está? Bueno, este es el micro, no va a manejar la mariposa. Este está al lado de los capacitores, es muy probable que este sea el regulador de voltaje. ¿Está? Acá tengo un integrado, acá tengo otro. ¿Cuál de los dos o los tres maneja la mariposa? Bueno, vamos a aprender cómo darnos cuenta, cómo medirlo, saber si es el driver, si no es el driver, si es la mariposa, el cableado en el auto. Lo ideal sería medir en el auto. Esta es una Bosch ME7530 de la línea Volkswagen. Y esta es una ME796 de FIA o Chevrolet, en este caso es de FIA. El conector no tiene pines, fíjense que no están los pines acá, y tiene uno solo. ¿Está? Entonces, dependiendo, sin necesidad de saber placa por placa, cambiar este, cómo hacer la reparación, cómo entender la corriente, por qué se cayó una tensión.
¿Por qué se quemó un componente? ¿Por qué un circuito está quemado? De eso se trata, muchachos. ¿Se entendió la clase de hoy? Creo que Tomás somos los únicos que estamos. Los demás están todos comiendo. Ah, no, ahí está, ya aparecieron. Señores, gracias por participar. Les agradezco mucho y disculpen que hayamos tardado un poquito más. Les mando un abrazo grande. Buena semana. A ustedes, gracias por participar.